Viernes de la 29ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida: va a caer un aguacero. Y así sucede. Cuando sopla el sur, decís: va a ser bochorno. Y sucede. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. Pues, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Palabra del Señor. Sé que lo bueno no habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer está a mi alcance, pero hacer lo bueno no. Pues no hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo. Bueno, lo habrán reconocido. Así, esto es San Pablo, y así comienza la primera lectura de hoy en la carta de San Pablo a los Romanos. Decía el gran obispo Fulton Sheen: el cristianismo empieza reconociendo que en nuestras vidas y en el mundo hay algo que no debiera ser, que no necesitaría ser, y que muy bien podría ser de otra manera, si el hombre no se resolviese por el mal. Si el hombre quiere ser bueno, debe reconocer ante todo que no lo es. Y continúa ahora escribiendo el apóstol: y si lo que no deseo es precisamente lo que hago, no soy yo el que lo realiza, sino el pecado que habita en mí. Así pues, descubro la siguiente ley: yo quiero hacer lo bueno, pero lo que está a mi alcance es hacer el mal. Y continúa diciendo que descubre en su interior complacerse con la ley de Dios, pero en su carne habita el pecado, y esa es otra ley contraria. O sea, de una parte está la ley de Dios y de la otra la ley de nuestra carne, de nuestra humanidad caída, que se le opone. Dicho de otro modo, por una parte la ley del bien y por la otra la ley del pecado, que es la contraria. Así, con toda elocuencia, les muestra a aquellos primeros cristianos romanos y a todos nosotros cómo disienten el espíritu y la carne. Cuán grande es el poder del pecado en nosotros, nuestra inclinación al mal, o sea, la concupiscencia. Esta es la tragedia del hombre caído, de Adán y sus descendientes, que somos nosotros. Y muestra esta dura realidad para ver que por la ley no se alcanza la salvación, sino por la gracia que viene por Jesucristo, que es la de la redención que Él obtuvo para nosotros. La carne, nuestra humanidad, nunca dejará de rebelarse contra el Espíritu. Pablo insiste sobre este tema, porque es universal. Y a los Gálatas les dice: yo os digo, caminad según el Espíritu, no realicéis los deseos de la carne. Pues la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Es el amor que redime, pero el amor de Cristo y el amor a Cristo. Por eso, dice el Señor: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Esta es la gracia, el vivir en estado de gracia, el recurrir a nuestro Salvador cuando se cae. El estado de gracia es el de inhabitación de Dios. ¿Habrán escuchado esta palabra? Inhabitación trinitaria. No basta odiar al mal ni temer al infierno. Es necesario amar el bien, y solo se ama de verdad el bien si se ama a Cristo. El Espíritu Santo que habita en nosotros es el que nos da el amor,
para amar como Dios quiere que amemos. Por eso nadie puede tener ese amor si no le es dado. Pero por otra parte, Dios a nadie se lo niega si se lo pide. Recordemos en este sentido las palabras de Jesús. Pues yo os digo a vosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre al que llama. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Es decir, Dios está dispuesto a darnos el Espíritu, pero hay que pedirlo. Creo que nos olvidamos de estas palabras y por eso también nos olvidamos de pedir el Espíritu Santo. O si lo pedimos, lo hacemos por mera fórmula, pero sin convencimiento. Y a propósito de esto, os quiero decir algo que me ocurrió hace poco. Estaba adorando al Señor y quería pedirle que me hablara, que me ayudara a discernir, que me diera la luz del Espíritu Santo. Y tenía conmigo el libro Insinu Iesu, que alguna vez lo he comentado, que son revelaciones de Jesús a un monje sacerdote que van dirigidas a los sacerdotes. Pues ¿qué hice? Estiré el libro hacia el Santísimo y dije, ven Espíritu Santo. Lo abrí y ahí delante de mis ojos estaba la respuesta. Decía textualmente, ven Espíritu Santo, ven fuego vivo, ven unción desde arriba, ven aliento de Dios. Márcame con una incisión de fuego para el trabajo al que he sido llamado, para la adoración del reino eucarístico del Hijo y para el consuelo de su corazón eucarístico. Y seguía. Era el mensaje que el monje sacerdote había recibido el domingo de Pentecostés del año 2012. Ese era el mensaje. Pero así fue, tal cual lo cuento. Pues el Espíritu que recibimos, que hemos recibido en el bautismo, que se reaviva cuando lo pedimos con convicción y deseo, es nada menos que el espíritu de filiación, el de hijos de Dios. Es el que nos mueve a las buenas obras y se vuelve impedimento al pecado y vence al demonio. Entonces el yugo de la ley se nos vuelve ligero, liviano, como dice el Señor, porque el amor nos ha sido dado por el Espíritu Santo y el amor es también temor de Dios. Es decir, temor de ofender a nuestro Dios y Señor, porque lo amamos. Temor de disgustarlo, a Él, que nos amó tanto como para darnos al Espíritu Santo, que nos amó tanto como para darnos a su Hijo, que nos amó tanto como para morir el Hijo, nuestro Señor, en la cruz por cada uno de nosotros. Es decir, el amor de la Trinidad. Esto tenemos que meditarlo una y otra vez. Esta es la verdad de Dios, la verdad de su amor, la verdad de su misericordia, que nos amó aún cuando estábamos en el pecado. Y porque nos amó, nos rescató del pecado. Es muy cierto aquello que de Dios no nos ama porque somos buenos y bellos, sino que porque nos ama, nos hace buenos y bellos. Jesucristo llama fuertemente a reconocer los signos de los tiempos. Tan fuertemente que los llama hipócritas. Está diciéndoles, dejad de fingir y asumid la realidad. No miréis para otro lado. Algo que comentamos ayer. Les dice, hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. Es decir, cuando va a llover, cuando va a hacer calor o frío. Pero ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? Cierto que ahora las cosas están peores porque por culpa nuestra, de los hombres, no sabemos nunca cómo va a ser el tiempo. Y atención que no me adhiero a las falacias del cambio climático. Antes decían, ¿se acuerdan? Calentamiento global, pero parece que como no es así, y entonces dicen ahora cambio climático. Cambio climático. ¿Y por qué? Porque se puede disparar para un lado o para otro. No es como decían antes. Bueno,
y ellos dicen que son debidos a la acción física del hombre. No, yo en eso, al anhídrido carbónico, o al metano que expelen las vacas por atrás. Qué gracioso. Si no, se debe sí a la acción del hombre, pero a la acción moral del hombre. Esa es la causa de todo. La creación que sufre los dolores del parto por culpa del pecado del hombre. La creación que fue condenada a dar espinas por la caída, la tierra a dar espinas por la caída de Adán. A eso me refiero. A los volcanes en erupción por la depravación de las sociedades. Porque no extrañaría que dijeran que los volcanes eruptan por la actividad física humana, ¿no? Por el anhídrido carbónico. Porque es de no admirarse. Bueno, estos son signos, todas estas cosas, estas patrañas, son signos de los tiempos. La apostasía es el signo de los tiempos, que es la calamidad de las calamidades y que provoca todas las otras. Pero siempre, recordémoslo, en manos de Dios el mal se convierte siempre en bien. Algunos reirán de lo que digo, pero yo me río de los que se rían y los compadezco. Dios castiga en el tiempo para salvar en la eternidad. Los hombres necesitamos ser sacudidos para volver a Dios. Aún así algunos no se enmendarán. Está bien dicho, enmendarán, sí. Ayer mismo recordábamos la profecía de Daniel, refiriéndose a la tribulación, estos tiempos, creemos, ¿no? Porque ya lo estamos viendo. Decía, muchos serán limpiados, blanqueados y purificados. Los malvados seguirán en su maldad, sin que ninguno de los malvados entienda. Los sabios comprenderán. Conviértase el hombre y nada tema. La naturaleza se apaciguará y Dios será siempre nuestra protección. Concluyo. Si me permiten, mis hermanos sacerdotes, a quienes pueda llegar este comentario, concluyo con las palabras del Señor a sus sacerdotes, sacadas de Insinuo Ieso y que me fueron dadas. Dice, los sacerdotes tienen el derecho y el privilegio de invocar a mi madre en toda necesidad, prueba, fracaso y pecado, con confianza, porque recibirán su ayuda, consuelo, misericordia, curación, alivio y paz. Y luego nos dice, la renovación de la santidad de mis sacerdotes vendrá, como lo he prometido, solo cuando se vuelvan pequeños como niños y se consagren por completo al Inmaculado Corazón de mi Madre. Sus corazones necesitan su corazón, el corazón de la Virgen. Ese es mi mensaje hoy. Queridos hermanos, los tiempos son duros y de grandes pruebas para todos, pero en particular para nosotros. Y por eso tenemos que estar muy fuertes para poder asistir debidamente a nuestros demás hermanos, a todos los fieles en sus pruebas y llamar al rebaño de Cristo a los que están lejos de Él. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.